días, nuevo día aquí en Sevilla. Ayer fue brutal el D&D, como siempre, una pasada. No me quedé hasta las 7, la verdad que sobre las 5:30, 6 ya aflojó, ya pusieron reggaetón, hicieron animación, ya no había mucha gente, entonces me fui, me cogí el Uber, volví al hostal. Tuve suerte, al final me pudieron dar la salida tarde. Ahora son las 1:30, acabo de salir, entonces perfecto, he podido dormir. La putada es que cobran 5,50 para dejar la mochila ahí en el hostal. Entonces yo voy a ir a ver a la estación de autobuses, que hay taquillas más baratas, a ver si la puedo dejar ahí. Tenemos toda la tarde aquí en Sevilla para disfrutar la ciudad, que eso es lo bonito. Estamos aquí en el callejón de los restaurantes. Hay un ambiente súper cool, la gente comiendo, es mediodía. Al final pude dejar la maleta por 6 euros, pero aquí en el centro, porque en el hostal estaba bastante lejos, entonces muy bien. Estamos de nuevo en mi lugar favorito de Sevilla, no me cansaré de decirlo. Este es mi lugar favorito, con la catedral detrás, el bar Bodega Santa Cruz ahí. Vamos a ir otra vez a tomar una tapita. ¿Cuál es el plan de hoy? Pues vamos a recorrer un poquito los lugares más bonitos de Sevilla. Vamos a ir a ver el de Río Guadalquivir. Vamos a ir a la Plaza de España, no se lo pueden perder. Estamos en la Bodega Santa Cruz, está siempre a full. Tomando una canita, comido 2 tapitas. Aquí vas a la barra, está todo el mundo pegadito, está full, pero me encantan los ambientes que se respira en Sevilla, un ambiente increíble, me encanta. Como es sábado, está full. Ahora estamos recorriendo los callejoncitos del barrio Santa Cruz, para mí el mejor y el más bonito de Sevilla. Precioso caminar por aquí, una placita con la fuente, un ambiente muy cool. Está el Real Alcázar ahí, muy bonita esa plaza, ¿eh? Seguimos caminando ahí por el lateral. De aquí también parten los paseos en carritos. Y aquí es la entrada del Real Alcázar. Los jardines por aquí, vamos a verlo. Aquí está el patio y ahí al final es la entrada. Ahí de nuevo tenemos la catedral. Estamos rodeando la catedral por el otro lado. La verdad que es un edificio muy bonito, ¿eh? Ahí mismo es la entrada y la cola para el Real Alcázar. Hay muchísima gente, ¿eh? Pero lo he visto peor, ¿eh? He visto cola de gente hasta el final, ¿eh? Cuando hace menos calor, en octubre por ahí o en primavera, eso se peta. Ahora vamos a caminar hacia la Plaza de España y después vamos a ir al Guadalquivir, caminar por un lateral, ver un poquito lo que hay, la Plaza de Toro y los sitios muy bonitos. La verdad que aprieta el calor muchísimo, ¿eh? Estoy haciendo un gran esfuerzo para enseñarles lo bonito que es Sevilla a pesar de este sol abrasador. Ese camino lleva a la Puerta de Jerez. Vamos a ir a verlo, que es un lugar muy céntrico donde pasa la Avenida de la Constitución. La verdad que la mayoría de las ciudades de España me encantan. Siempre que estoy en una ciudad digo, me encanta el ambiente de esta ciudad, lo bonito que es. Cojo realmente siempre lo mejor de todas las ciudades que he visitado y que voy visitando varias veces, porque Sevilla he venido como 10 veces. Sevilla tiene realmente lo que se dice un color especial, una esencia especial. Esta ciudad te transmite algo. Simplemente estar por unos bares ahí metido en la barra tomando tu tapa, el acento, la gente, la alegría de la gente, como hablan. Hay otras ciudades que me gusta Madrid, me gusta Valencia. Valencia es muy buena ciudad para vivir, ciudad de costa, porque claro, Sevilla no tiene mar, el mar está a 1 hora de aquí. Estamos llegando a la Puerta de Jerez, que es una fuente, aquí pasa el tranvía, es la Avenida de la Constitución, la catedral está ahí a la derecha. Y vamos nosotros allá hacia la izquierda. Ahí está el hotel famoso, Alfonso XIV creo que se llama. Es un hotel muy típico, muy antiguo, muy bonito. Esa calle lleva hacia la universidad. Y luego al final de todo, el parque que rodea la Plaza de España. Allí está el hotel, pasa el tranvía por aquí. Aquí es una de las entradas de la Universidad de Sevilla, que hoy sábado está cerrado. Bueno, también es que creo que el curso no ha empezado todavía, creo que están por empezar ya. Es increíble pensar que esa avenida estaba llena de tráfico en su momento. Creo que fue en el 2005 cuando la hicieron peatonal, pusieron el tranvía. La verdad que muy buena idea. Todo el tráfico fue desviado hacia la avenida que está al lado del Guadalquivir. Por lo menos aquí se respira más tranquilidad porque el tranvía tampoco pasa con mucha frecuencia, no hace ruido, está muy bien. Tiene su carril bici, carril patineta al lado. Seguimos la ruta, vamos a caminar hacia la Plaza de España. Aquí está un parquecito, la Avenida de la Constitución, un bar muy cool ahí con ventiladores para refrescar a la gente. La verdad que hoy el calor está duro, ¿eh? Bueno de Sevilla es que tiene muchas zonas con árboles
porque con ese calor la verdad que te refresca un montón. La diferencia entre el sol y la sombra es brutal. Muy bonita la fuente aquí. Estamos cruzando, ahí hay un parque. Aquí hay unos puestecitos que venden souvenirs y un poco de todo. Vamos a ir cruzando el parque, porque luego a la derecha ya pues está el acceso a la Plaza de España. Aquí hay un barcito muy cool, la verdad. Estamos llegando ya en la parte trasera de la Plaza de España, la vemos allí, en la parte de atrás. Ahí en el medio se puede entrar para llegar directamente en el medio, y ahí es la entrada al parquecito. Vamos a cruzar la calle por ahí, que hay un paso peatonal. Estamos llegando aquí, no falta nunca los caballitos para el paseo en el carrito. Y llegamos, eso es muy emblemático de la ciudad de Sevilla. Vemos que si quieren pueden cerrarlo, porque yo había leído que estaban hablando de cobrar a los turistas el acceso a la Plaza de España, porque al final y al cabo es un lugar privado, entre comillas. Es un monumento que fue construido en la Expo Iberoamericana del 1929. Entonces no es parte realmente de la ciudad en sí, sino que fue construido por un evento. Es realmente precioso. Aquí te puedes dar un paseíto en una barquita así. La plaza fue construida por el arquitecto Aníbal González para lo que le dije antes, la Expo del 1929, y desde entonces se quedó el edificio como un icono de la ciudad de Sevilla. No puedes venir a Sevilla y no venir a ver ese lugar que es maravilloso. Por las mañanas suelen bailar flamenco por ahí. Me imagino que a esa hora con el calor no se baila. Hay poquita gente, la verdad. Ya hemos visto la Plaza de España, no vamos a subir por allá porque hace mucho calor y no hay mucha gente ahora. No se baila flamenco a esa hora, creo que es más por la mañana. Ahora vamos a ir hacia ese parque que está justo ahí. Lleva hacia el río Guadalquivir. Vamos a pasear al lado del río y ver lo que hay por ahí. Estatua del señor que hizo la plaza, el arquitecto Aníbal González. En esa parte de la izquierda hay otros edificios, también fueron construidos por la Expo Iberoamericana y son todos parques. Aquí es una zona muy verde, hay muchos parques y la verdad que con el calor que hace aquí en Sevilla te vienes en los parques, te refrescas, es muy bonito. Aquí te puedes alquilar una especie de Quistax, lo llamamos así. En Bélgica se llama Quistax, que es como unos carritos ahí de pedales. Y al final del parque llegamos a la avenida, que es donde estaba hablando, que ahora todo el tráfico del centro está desviado por esa avenida, hay muchísimo tráfico. Detrás del río está el barrio Triana, a ver si nos da tiempo ir a verlo también. Ahora vamos a pasear ahí, justo al lado del río, cruzando la avenida y llegando al río. Esta zona no es la más bonita para nada, es muy feo, además hay una hora ahí, pero por allá está más bonito. Hacen paseos en barcos, se pueden contratar, creo que por ahí hay como un muelle. Aquí hay unos bares y en esta zona también está el Mirador Latino, se llama así, donde hacen fiestas ahora en verano, casi todos los días, jueves, viernes, sábado creo que hacen fiestas ahí. Y luego en invierno pasas a una sala que se llama Sala Cosmos, ahí donde se hacen los sociales aquí en Sevilla. Por la noche esto se llena, son bares para tomarse algo. Ahora lógicamente hace demasiado calor. Y tenemos un ambientito guapo en ese bar, salsita para tomar algo. Recuerdo que en ese bar hace 2 años vine a una fiesta de Erasmus o algo así. Acabé aquí después de bailar, estaba eso petado de gente. Está muy cool el ambiente. Y al final vemos la Torre del Oro. De la salsita pasamos a un ambiente más clásico aquí. Muy cool para tomarse algo aquí, ¿eh? No nos vamos a tomar nada porque quiero irme hacia el barrio Triana y tomarme algo ahí. Para quien se quiere refrescar aquí, tienen agua. Llegando ya a la torre, la verdad que eso es muy emblemático también, muy turístico. Se ve ya desde lejos que hay muchos turistas ahí. Por esa parte, pasando ese puente, llegamos a la parte de Triana más urbanística, que digamos, donde vive la gente. Son edificios bastante feos, pero el barrio típico está justo ahí atrás para bailar flamenco. Regresamos ya en la puerta de Jerez, que está justo ahí a la derecha. Esta zona es bastante turística, la torre ahí atrás.